Hola, soy Andrés y hoy no vamos a seguir hablando de los mejores programas de televisión. Hoy vamos a hablar de motos. Por cuestión de sentido común, hay algo que nunca debemos olvidar. Nuestro botiquín de primeros auxilios. Y llevando siempre lo más importante, lo esencial. Alcohol para desinfectar, algodón, gasas, vendas, Porex, y el manual de primeros auxilios, y eso, entre muchas otras cosas más. Los adelantamientos o los rebases. En un adelantamiento intervienen varios factores: el tráfico, la velocidad, el tipo de moto, el torque, la potencia, la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, para un adelantamiento consta de 4 partes, que es la aproximación, posteriormente la visualización, el adelantamiento y finalmente la reincorporación. Pero esperen, vamos a regresar. Porque resulta que este ejemplo que acabamos de usar es justamente el adelantamiento más recomendado en cuestión de seguridad, es decir, de 1 en 1. Pero si deciden adelantar más de una motocicleta, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuando va a haber un adelantamiento, regularmente el capitán de ruta va a marcar la formación en 1 para prepararnos y hacer ese rebase. Si lo pensamos de la siguiente manera, el capitán de ruta va a marcar 1 y todo el contingente se va a poner en una sola fila para hacer un movimiento en muy poco tiempo. Y la realidad es que no todas las motocicletas van a poder pasar y lo que se va a lograr va a ser hacer un chorizo del tamaño del mundo. Una de las recomendaciones en caso de adelantamiento es la siguiente: el capitán de ruta marca 1 y hay que considerar alrededor de 3 motocicletas para realizar ese adelantamiento. Es decir, no todo el contingente hace la formación, solamente las primeras motocicletas. Una vez que las motocicletas llegan al punto en donde deben de adelantar, esa persona se convierte ahora en la guía, el capitán de ruta de ese momento, y va a marcar la formación en 1 cuando lo vea prudente y vea que el espacio es lo suficientemente amplio para que pase el resto de motocicletas. No obstante, las motocicletas siguientes o las motocicletas inmediatamente atrás de este tienen que ver también el espacio que van a tener. Si no te sientes preparado para hacer ese adelantamiento porque ves que a lo lejos viene un coche, no lo hagas. El adelantamiento lo tienes que hacer en el momento en el que tú estés 100% seguro que vas a poder rebasar y meterte. Una cosa importante en los adelantamientos: cuando tú lo estás realizando y has pasado al coche que ya adelantaste, no bajes la velocidad, tienes que continuar porque atrás de ti vienen más motocicletas. Y número 2, vuelve a incorporarte a tu carril. No disminuyas la velocidad, simplemente incorpórate. Muchas veces el capitán de ruta, por ejemplo, se queda avisando a los demás que hay vía libre por el carril, digamos, de contra. Estira la mano avisando que todavía hay cancha para que empiecen a pasar las motocicletas. Y en el momento en el que él llegue a ver que se aproxima un coche, pues hará la indicación de que todos se tienen que abrir o de que no hay espacio para que tú hagas ese adelantamiento. Estoy viendo que el 90% de los que ven los videos no están suscritos. El 90%. Lo siento mucho, pero tendré que mandar la maldición del motero encabronado. Si no te suscribes en este momento, perderás la placa de tu motocicleta y te saldrán ampollas en las nalgas. Así que suscríbete y dale a la campanita para recibir las notificaciones. Pero cuando te tienes que reincorporar a tu carril, aquí hay algo en lo que no nos ponemos de acuerdo. Y es el hecho de que algunos mencionan que tienes que ponerte a tu extrema derecha, es decir, prácticamente hacer formación en 1 de nuevo después de haber hecho el adelantamiento. Esto está pensado en que la última o las últimas motocicletas que se encuentran adelantando tengan todo este espacio para incorporarse, en caso de que otro vehículo se aproxime por el carril de contraflujo. Pero veamos lo siguiente. Este es un ejemplo en el cual la motocicleta que viene adelantando necesita espacio para incorporarse. Primero,
Esa moto no debería estar ahí. Es un motero suicida. 2. Alguna de las motocicletas en el contingente disminuyó la velocidad. O la tercera es que se encuentran en esta situación en la que están encajonados entre dos vehículos. Bien, ahora veamos lo siguiente. El contingente por instinto no va a adelantar a su capitán de ruta. Y segundo, al realizar la formación en 1, el espacio entre las motocicletas se reduce y habría que abrir ese espacio para dejar la distancia de seguridad mínima entre las motocicletas, ya que recordemos que la velocidad que llevamos durante el adelantamiento y la reincorporación debe ser lo más constante posible, y vamos bastante rápido. Por ende, se tendría que disminuir la velocidad para ajustar esa distancia. Porque, ¿qué pasaría si de repente se aparece Firulais? Por lo tanto, realmente no hay necesidad de hacer la formación en 1 después de un adelantamiento. Lo que sí es más viable es que la última motocicleta en adelantar sea la que se corra a su extrema derecha. Y de esta manera se matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, probablemente la motocicleta que ya adelantó, su posición sea la extrema derecha, así que nada cambia en la jugada. Y por otro lado, si tu posición es la izquierda, es únicamente una motocicleta la que se tiene que correr a la derecha. Y una vez que la motocicleta que va adelantando se reincorpore, entonces tú vuelves a tu posición normal. ¿Recuerdas que en Rodando en Grupo hablamos de la distancia y de los segundos entre una motocicleta y otra? Bueno, pues ahora vamos a profundizar un poquito más. El tiempo de reacción ante un frenado de emergencia oscila entre el 1.5 y los 2.3 segundos. Los tiempos de reacción en un frenado de emergencia constan de 5 partes. Primero viene la latencia, después el movimiento, la tercera es la respuesta de frenado, la cuarta la presión de frenos y finalmente el tiempo del frenado total. La latencia es el tiempo que transcurre en que nos damos cuenta del peligro y en que comenzamos a actuar. Luego viene el inicio de la acción muscular, que es alcanzar los controles para empezar a accionarlos. Inmediatamente después comienza la respuesta de frenado, que es la acción del switch y el encendido de las luces. Comienza la fuerza sobre la presión de los frenos. Y finalmente, el tiempo que transcurre desde el frenado en sí hasta que el vehículo se detiene. Este es el fin de la maniobra. La formación en 1 en autopistas de alta velocidad. Hablamos de que algunas veces nuestro centinela nos hace favor de cortar la circulación y pues él tiene que retomar su posición. Y para esto muchas veces se hace la formación en 1, se abre el contingente, pasa el centinela y retoma su lugar. Sin embargo, en carreteras de alta velocidad, hacer esto es sumamente peligroso. No existe formación en 1 en carreteras de alta velocidad. Piensa lo siguiente, el contingente va a tener que hacer una formación en 1. Siguen vehículos pasando en la autopista de alta velocidad y tú estás dando un espacio muy limitado para que pase el centinela. Imagina entonces al centinela tratando de llegar a su lugar entre un espacio reducido entre el contingente y los coches que se van moviendo. Con que uno de los coches se mueva tantito o tenga la intención de meterse, chuza. Todos. Porque si consideramos que un carril tiene un ancho aproximado de 3,5 metros y una motocicleta vamos a ponerle unos 90 centímetros, eso nos deja 85 centímetros de cada lado. Eso no es nada. De igual manera, el capitán de ruta jamás debe de mandar al centinela a cortar circulación en carreteras. ¿Y qué pasa si nos encontramos en una zona sin cobertura? Siri, llama al 911. No seas animal, aquí no hay señal, ¿no ves que estás en medio de la nada? Por eso nadie te quiere, por idiota. Y aquí te voy a contar una cosa. No es necesario que tu servidor o tu compañía telefónica tenga cobertura en el área en la que te encuentras. Es decir, si tú estás en la compañía X, pero únicamente la compañía Y tiene cobertura en esa área, no te apures, vas a poder acceder a los teléfonos de emergencia.
ya que estos son abiertos sin importar la compañía telefónica en la cual estés. El problema va a ser cuando no haya servicio de nada, de ninguna compañía. El tener protocolos de seguridad para estos casos es muy importante. Una de las cosas que se pueden hacer es comprar unos radios vía satelital. Otra podría ser mandar al centinela o a algún miembro del contingente a buscar señal a algún lugar cercano. Pero a mí me gustaría saber, ¿tú qué harías en estos casos, no? ¿Tu grupo tiene algún protocolo en estas situaciones? Déjanos el tip abajo en los comentarios. No rebasar por la derecha. Es muy peligroso, no puedes aventar a todo tu contingente a rebasar a la derecha porque el subnormal que va en el carril izquierdo en una carretera de alta velocidad no se quiere mover. Hay que tener un protocolo también para ese tipo de situaciones, pero evitar el rebase por la derecha. No sabes qué puede haber un coche parado, pueden venir más coches con la intención de rebasar por la derecha y eso lo hace sumamente peligroso. Te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio. ¡Déjala! ¡No se le ocurra pegarle! ¡Feliz! ¡Quítate, vieja porra! Listo, esto ya quedó. No olvides suscribirte, tocar la campanita para recibir las notificaciones, darle like, comentar y sobre todo compartir. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Ya me